Recording is on. Van confirmando a medida que terminen. Listo, doctor. Gracias. Listo, doctor. Ok, Listo, doctor. gracias. Listo, doctor. Muy bien, gracias. Listo, doctor. Ok. Bien, entonces vamos a Listo, empezar doctor. nuestro tema. Gracias. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, doctor. Ok. Hoy vamos a hablar de lo que son las teorías. Las teorías son aquellas formas de expresión que permiten justificar de forma puntual, concisa y de forma también evidenciable de que existe información con respecto a un problema que se está analizando. Por lo tanto, esa es la teoría. Pero la definición de teoría tiene varias connotaciones, vamos a ir viendo después. Vamos a ir viendo cuáles son las funciones importantísimas de esta teoría. ¿Ya? Vamos a entender que para poder trabajar con la teoría necesitamos referenciar que esta información es vital para trabajar con lo que estamos haciendo. ¿Algún cristiano por ahí? Bien, por lo tanto, iba diciendo que esta información nos va a permitir dar una puntualización concreta de un problema que vamos a ir viendo. Las funciones más importantes que se tiene con la teoría es que evita que cometamos errores. La experiencia de otros profesionales se ve plasmada en esas teorías. Por lo tanto, esas teorías ayudan a que nosotros no cometamos esos errores. Lo mismo va a pasar cuando hacemos indagaciones, análisis e interpretación de datos. Nos va a permitir tener una mejor orientación hacia dónde debemos llevar la pesquisa. Si no, estaríamos
adivinando las cosas. Por tanto, sí es un mecanismo orientativo. También puede ampliar perspectivas de los estudios que se están realizando. Va a depender mucho del problema que estamos analizando y la forma como se ha planteado. Pueden haber muchos trabajos que tengan misma forma de planteamiento, ¿sí? Pero quienes ejecuten el trabajo son personas diferentes, tienen otra visión, tienen otra característica, tienen diferente forma de conducir una hipótesis. Por lo tanto, no va a ir a responder lo mismo que el otro. Así que eso permite tener una mejor perspectiva de lo que se quiere hacer. Lo mismo ha de pasar con que pueda permitirnos seguir una línea o trabajar en un área específica para profundizar aún más ese conocimiento que se tiene y así tener una mejor referencia interpretativa de los resultados. ¿Cuántas etapas tiene el marco teórico? Lo vamos a sintetizar en dos, ¿ya? Uno, la revisión que corresponde hacer, ¿sí? Podemos tener 10, 15, 20, 50 literaturas que hemos conseguido para revisar. De esas, lo que corresponde es adoptarlas. ¿Qué significa? Que va a gustar unos más que otros. Y al adoptarlo, lo vamos a hacer ese conocimiento como si fuesen nuestros. Por lo tanto, la adopción es asumirlas que ese conocimiento es de gran utilidad y que nos va a permitir tener una mejor perspectiva teórica o un manejo de la literatura o de la información correspondiente. Por lo tanto, tenemos la literatura y la debemos de adoptar como conocimiento. ¿Qué más podemos hacer? Pues de todas las literaturas que hayamos conseguido para revisar, pues hay que detectar y ver cuáles son más importantes, ¿no? Y de esas, pues vamos a ver a qué área del problema de investigación va a ir a sustentar lo que estamos tratando de analizar, ¿no? Bien, si hemos conseguido literatura, pues seguramente vamos a tener de varias fuentes. Y las clases de fuentes que existen para estos están clasificadas básicamente en 3, aunque algunos ponen 4. La fuente primaria es aquel que hace la investigación directa y reporta información de sus trabajos de investigación. Fuentes secundarias son aquellos que consultan o hacen referencias de las fuentes primarias, ¿sí? Así como los libros. Y aunque muchos autores indiquen que la fuente primaria son los libros, no necesariamente, porque el que escribe el libro no es investigador, es un recopilador de información para convertirlo en un documento texto que puede ser utilizado para fines académicos. Por lo tanto, si bien algunos lo consideran fuente primaria, específicamente no es, porque no es alguien que ha hecho investigaciones, ¿no? Entonces, ¿quiénes hacen investigación? Son aquellos que hacen un trabajo de investigación, tienen un problema, o primero empiezan con la idea, tienen el problema, hacen cuestionamientos, elaboran hipótesis, elaboran objetivos, diseñan una metodología, hacen la evaluación de datos y reportan resultados. Esos son las fuentes primarias, técnicamente hablando. Fuentes terciarias son aquellas que tienen capacidades de sintetizar
tal vez en forma de resúmenes que pueden estar organizadas por temas, ¿sí? Podemos pensar en endocrinología. Entonces, alguien hace resúmenes de diferentes autores sobre endocrinología y que pueden estar también cuidadosamente dividida en secciones, ¿no? Por especialidades, por áreas o por patologías. Entonces, alguien se encarga de sistematizar eso también. Entonces, esas son las fuentes secundarias. También se las considera, terciarias. Se las considera este tipo también aquellos que hacen interpretación de datos de otros autores, pero poniéndole su punto de vista. Entonces, puede estar sesgada la información porque no normalmente va a estar acertada su percepción con respecto al del autor. ¿Cómo saber si estamos con fuente primaria, secundaria o terciaria? Para empezar, debemos de entender las definiciones. Primaria es quien hace pesquisa. Secundaria es aquel que intenta explicar los procesos y procedimientos técnicos que van con esas fuentes primarias. Las terciarias son aquellos que hacen resúmenes. ¿Ok? En ese orden, pues vamos a tener más clara la imagen. Por lo tanto, si vamos a trabajar en cualquier tipo de investigación, siempre es de preferencia tener fuentes primarias originales, o sea, del mismo autor, ¿sí? Pero autores de investigación. ¿Ya? Si estamos con fuentes secundarias, como libros, tesis, monografías y demás, pues va a ser una sustentación bibliográfica. Entonces, podemos recurrir a esa referencia bibliográfica para buscar la fuente primaria. Porque normalmente la mayoría de la gente, en una tesis, por ejemplo, vuelven a citar a autores de características secundarias y a veces terciarias, ¿no? Entonces, a veces cometen ese terrible error porque no alcanzaron a buscar un poco más. Entonces, esa es la forma de trabajar. Si estamos con fuentes terciarias, lo mismo. Hay que indagar hasta encontrar la fuente primaria. Siempre hay que ir a la búsqueda de la fuente primaria. Si no, vamos a estar equivocados. A veces es importante tener toda la literatura a la mano y muchas veces hay que saberlas dónde buscar. Antiguamente se tenían las bibliotecas, ¿no? Hoy en día existen ya plataformas específicas donde uno puede buscar información. Entre los que están de libre disposición está Google Academic, por ejemplo, que nos va a permitir hacer una búsqueda de información de aquellas literaturas que están puestas para el público. Pero hay otras literaturas que no están para el público en general, sino que son de paga. Entonces, quien tiene condiciones de pagar puede acceder a ese tipo de información. Pero mientras tanto, si solo busca cosas libres, va a estar de acuerdo a las condiciones en las que se han establecido. Y los derechos de autor están también detrás de ello. Muchas literaturas van a estar, por ejemplo, con un código CC en forma de círculo. Creative Commons se llama esos tipos de licencias, los cuales pueden permitir su uso o el copiado de ciertas partes o la referenciación, o tal vez puedan permitir la modificación de su texto. ¿Ya? Depende al tipo de registro de autor que se haya colocado. Por lo tanto, eso normalmente se hace uso para fines de investigación o
academia, o sea, de enseñanza. Por lo tanto, esas literaturas siempre van a estar sujetos al tipo de licencia para poderlas consultar, ¿sí? Pero si estamos hablando de libros, tesis, monografías, la mayoría de esas siempre están para consulta libre y algunas están con sus licencias, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese tema. Siempre alguien quiere ganar más dinero que de las ventas de sus libros. Cuando hacemos la consulta en físico, es importante tener un mecanismo de recordatorio, que yo lo llamo así. ¿Para qué? Para saber dónde buscar, para saber que el libro o el texto, el artículo científico que he estado revisando tiene tal información y lo voy a poner como si fuese una ficha recordatoria de dónde puedo buscar tal información y que me va a permitir organizarme de forma específica con mi teoría que yo estoy tratando de armar, ¿ya? Por lo tanto, esas consultas específicas deben hacerse seleccionando el mecanismo recordatorio, clasificatorio, organizativo para poder tener a la mano toda la información. Y eso antiguamente se hacía en unas láminas de cartón donde se marcaba el autor, el título del trabajo y la temática que quiero destacar. Y para mayor referencias se pone el número de página donde se encuentra la información. Por lo tanto, eso se convertía en fichas bibliográficas y así se podía localizar y consultar la bibliografía el rato que uno quisiera. Pero ahora estamos en Internet, entonces ese tipo de fichas se puede hacer ya digitalizada y de tal forma que con solo poner en el enlace específico en una lista, hago clic y automáticamente me bota a la región donde está almacenada esta literatura, así que lo puedo consultar las veces que yo quiera, ¿no? Entonces, de eso se trata las consultas. Si ya tenemos conocida la dirección y la literatura, la información correspondiente, lo único que nos queda es organizarla de tal forma que podamos extraer y recopilar esa información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dependiendo del tipo de estructura de análisis temático que hemos organizado. El marco teórico necesita tener una estructura de análisis e interpretación de información. Hay que darle un contexto general, después para llegar a un contexto específico que tiene que ir resolviendo la problemática que nos hemos planteado, ¿sí? Entonces tiene que ir de lo general a lo específico, pero algunos gustan de hacer al revés, van de lo específico a lo general, ¿no? Dependiendo del tipo de investigación que se esté realizando. ¿Qué más? Pues hay otras formas de evidenciar estas fuentes que como su nombre los indica, lo podemos encontrar en libros, artículos de revistas, periódicos, películas y cualquier otro tipo de fuente de información, pues nos puede servir de mucha utilidad. Inclusive las entrevistas, esas entrevistas que se pueden hacer a profesionales ya de experiencia y con hacer una grabación y hacer referencia de esa grabación de tal doctor, experto en tal área y darle su importancia como experto en esa temática. Entonces se puede trabajar de esa manera también. Bien, ¿cómo se construye la pregunta? Para eso, pues lo primero que tenemos que revisar es el problema que tenemos que analizar. Partimos de la idea, analizamos el problema, vemos nuestra hipótesis y en función a ello empezamos a trabajar en lo que va a ser nuestra teoría o el marco teórico con el cual pensamos trabajar.
Pero, ¿qué vamos a entender con teoría? ¿Sí? Pues hay varias expresiones para eso. Unos pueden decir que una teoría va a ser el complemento necesario de un protocolo o de un problema que estamos trabajando y que nos va a permitir abundar o ahondar o evidenciar nuestra investigación en función a cuantos más autores podamos trabajar con ello. Por lo tanto, esa forma de complementar de ciertos conocimientos, pues nos va a permitir que esa línea de trabajo tenga más certeza, ¿no? También podemos ver que entre varios autores intenta investigar o analizar o explicar una determinada problemática. Y entonces eso nos va a dar un contexto de que mucha gente se está preocupando por ese entorno temático que estamos analizando. Pero puede ser que no exista mucha información y que solo existan algunos puntos tratados escasamente en alguna literatura. Entonces a eso los llaman piezas y trozos, que podríamos sustentarla de forma que nosotros nos preocupemos en que esto sea mucho más grande, porque necesita generalizarse para que sea una teoría, ¿no? Por lo tanto, todavía no está llegando a ser teoría, solamente son esbozos de ideas que se están dando. También pueden haber otros tipos de temáticas en las que apenas se tiene una idea, pero no necesariamente esté relacionado con lo que estamos haciendo o pueda estar escasamente relacionada y que nos podría servir también para poderlas mencionar. Si tenemos esa conceptualización, pues vamos a ir viendo qué término le vamos a dar. A veces hablamos de teoría, a veces hablamos de orientación teórica, a veces hablamos de marco teórico de referencia o esquema teórico o modelo teórico. Hay muchos autores que trabajan con todo este bagaje de conceptualizaciones. Cuando vamos a hacer afirmaciones concretas, pues nos vamos a referir a esa capacidad de tener certeza de evidenciar algo que puede ser demostrado en cualquier lugar. Entonces, las preposiciones o afirmaciones que se pueden dar a una teoría van a tener diferentes grados. Uno va a ser que tenga evidencia abrumadora, afirmativa, y que tenga su hipótesis correspondiente. Otros que van a estar sustentados con afirmaciones o proposiciones o que permiten hacer una especie de generalización empírica sobre esa temática, y la otra es que pueda tener ya un consenso ya definitivo, podemos decir. Así como la teoría de la ley de Mendel, por ejemplo. ¿Conocen a Mendel, no? Sí, Doc, conozco. Muy bien, es un amigo mío. Ese señor, por ejemplo, ha logrado descifrar los conceptos de la genética y por tanto tiene ley 1, ley 2, ley 3. Y esa ley implica que nadie más puede cambiar esa definición, esa afirmación que se está dando a ese concepto, a esa teoría. ¿Por qué? Porque ya está consolidada, no hay nada más que descubrir ni decir nada sobre eso. Por tanto, se ha convertido en una ley. Entonces, ese es el tenor técnico científico con el cual uno debe entender lo que es la teoría. Pero, ¿qué nos dice la definición científica? ¿Sí? Cuando hablamos de una teoría desde el punto de vista científico, está hablando de aquellos elementos que en conjunto nos van a permitir
construir, en este caso, conceptos, definiciones y proposiciones que van a estar relacionados unos con otros. Si tenemos dos variables, van a estar relacionados unos con otros. Y este nos va a permitir explicar un fenómeno particular de la ocurrencia de esas variables, de esas dos variables, si estamos trabajando con dos variables. Por lo tanto, va a estar en condiciones al mismo tiempo de poder decir algo de lo que va a suceder a futuro. Por lo tanto, tiene condiciones de predicción de esos fenómenos. Si A con B a ciertas condiciones va a suceder, esto va a lograrse, ¿cierto? Eso lo mismo podemos decir así a modo de ejemplo. Una vida desorganizada conlleva a muchos problemas de salud, ¿sí? Es una breve definición. Por lo tanto, estoy tratando de hacer una predicción de un fenómeno que va a tener una ocurrencia. De eso se trata. Entonces, científicamente es construir una proposición que tenga relación entre sus variables y que permitan explicar un fenómeno. ¿Cuáles son las funciones básicas de la teoría, entonces? Hemos dicho que además de lo que tiene que entenderse como teoría, esta debe sistematizarse o sistematizar y dar un orden de conocimiento. Puede ser de general a específico o de específico a general, ¿no? También debe intentar de dar explicación de un proceso predictivo que puede suceder de forma gradual, ¿no? Las utilidades, pues como ya hemos visto, es útil ¿para qué? Para hacer una descripción, para hacer una explicación y para hacer una predicción de todo aquello que estamos tratando de pesquisar, ¿no? Entonces, ese es el tenor de la utilidad teórica. Describir, explicar y predecir. Los criterios que se van a utilizar para poder evaluar una buena teoría. 1. Que tenga esa capacidad de descripción, explicación y predicción. Tiene que hacerse eso. 2. Que pueda tener una secuencia lógica, ¿no? 3. Que permita tener una perspectiva. Significa que pueda avanzar hacia un horizonte, ¿ya? 4. Una fructificación que permita diversificarse tal vez en 2 o 3 áreas más de pesquisas. Y 5. Que tenga parsimonía. ¿Alguien sabe qué significa parsimonía? Criaturas de Dios. Es uma qualidade, doutor? Una cualidad, ya, puede ser. A ver. Tranquilidad, doctor. Tranquilidad, muy bien. ¿Qué más? La niña de Cristo. Olá, doutor. Hi, baby. Sí, creo que tranquilidad también. Tranquilidad. Estás muy tranquila, ¿eh? Bien, parsimonía hace referencia a esa cualidad que se tiene de una literatura en la que cuando uno lee, gusta mucho, que es agradable, que permite, como se dice, aceptarlo como tal y entenderlo sin la mayor dificultad, ¿sí? A eso le llaman parsimonía. Por tanto, si lo hacemos una analogía,
es cuando el menino trata de enamorar a la menina y empieza a utilizar sus palabras dulces y cándidos para decir lo bueno que es él, ¿no? Algo parecido. Y que termina con una caja de chocolate. Bien, por tanto, esas son las condiciones en las cuales la literatura debe ser revalorizada, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer si tenemos que hacer una adecuada revisión o pesquisa de la literatura? Hay que tener un banco de datos o por lo menos tener referenciado de dónde lo vamos a conseguir. Por lo menos debe haberse consultado mínimo 4 revistas científicas que consolide todo ese bagaje de conocimientos, ¿sí? Si van a hacer tesis, disertaciones y demás temas de pesquisas, pues hay que saber dónde buscarlos, ¿no? Si en internet, con solo poner la dirección electrónica es más que suficiente. Si buscamos libros, pues en qué bibliotecas, ¿no? O sea, la idea es de que sepamos dónde encontrar nuestra literatura, ¿ya? Bien, con eso terminamos el tema de hoy y tenemos otras actividades que tratar, ¿no? ¿Alguna consulta hasta acá? Doc, ¿no podría ampliar el plazo de enviar este trabajo? ¿Por qué? Tiene 1 hora. Doutor, Irlanda habló acá en WhatsApp que nos puede ingresar en la clase nuevamente. Doc. ¿Quién? Irlanda. Sí, no ingresa nuevamente, tienes que ir a tu internet. Los brasileños. Se cayó su internet. Sí. Ya. Dime, te estoy escuchando. ¿No podría ampliar esa actividad de que tiene que enviar en clase para hasta la noche? ¿Por qué? Dame Porque un motivo, una razón. Porque yo soy tu amigo, ¿no, Doc? ¿En serio? Sí. Yo pensé que no tenía amigos. Ahora tiene. Qué bien. Mira que yo ya me sentía solo en este mundo. Doc, si usted se siente solo, le voy a llamar en WhatsApp para que charlemos un poco. Pero claro, ¿por qué no? Pues yo quiero hablar inclusive con cachorros y cachorros miran y se van. ¿No podría ampliar, Doc, ese trabajo? ¿Qué dice la gente? Por favor. Si Mejor, puede. doctor, Los trabajos. Sí, doctor. No estoy bien. Fabiola, ¿usted qué dice? ¿Usted Por lo siente menos que hasta es complicado? mañana, porque está muy complejo, Doc. Sí, ¿les parece? Pero si ni siquiera es habilitado, ¿cómo saben que está difícil? pero lo que he dicho, pues. Voy a ir habilitando, ¿ya? Tarea de aula. La semana está full, doctor. Lleno de Sí, exámenes. doctor. Lleno de tareas, y lleno de exámenes prácticos también. Ya. Fabiola, ¿usted qué dice? Yo digo que sí, de más tiempo. Dios mío. No le habrán comprado, ¿no? Doc, un anime. Un anime. Un anime. Yo dije un anime. ¿Sabe qué es un anime, no? Sí, Naruto, Dragon Ball. Eso mismo. Mira, este menino está al día en esas cosas. Y ya, entonces vamos a tener que ampliar la fecha. ¿Ya? Muchas gracias, Doc. ¿Y qué dice la señorita de Cristo? ¿Concorda con él? Metade da sala. Sí, doctor, es bueno. Está bien. Si usted me lo pide, voy a hacer. Gracias, doctor.
Bien, estoy habilitando para que puedan ver las actividades. Entonces, son 3 actividades pendientes que ustedes tienen y tienen una data de conclusión hasta el domingo 8. Los 3. Doctor. Muchas gracias, Doc. Ok, bien, doctor. que tengan muy buenas tardes. Igualmente Igual, para doctor. vos, Doc. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Que le vaya bien, doctor. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego, doctor. Chao. Hasta luego, doctor. Chao.